hacemos desde nuestra fe. Ya nos hemos respondido qué es la iglesia y obviamente que nos hemos quedado cortos porque hay mucho más por decir. Esta noche vamos a preguntarnos cómo es un líder espiritual. Usted dice, la palabra líder no aparece en la Biblia. Bueno, sí aparece dentro del contexto de aquellos quienes tienen una función, aquellos quienes van adelante, quienes se esfuerzan, aquellos quienes van trabajando incansablemente con las manos en el arado, en el servicio y en la comunión con nuestro Señor. Y yo los invito a que abran sus Biblias o que puedan escuchar de la Nueva Traducción Viviente lo que el libro de Ageo, en el capítulo 1, nos dice y nos ilustra, nos va recreando la historia de lo que ocurre dentro de este ámbito. Hoy vamos a ser ilustrados dentro de Ageo, vamos a ser formados dentro de la enseñanza bíblica y vamos a concluir con dos testimonios que tienen que ver con la manera en la cual hombres de fe pues llevaron métodos, maneras de poder pues desarrollar su vida espiritual. De esta forma vamos a completar esta tarea o esta enseñanza a esta pregunta. Vamos a darle esta respuesta a la que, al poder ponerla por obra, sin lugar a duda va a ser de gran edificación para nuestra vida. No tiene pierde, es muy sencillo. Dice Ageo capítulo 1 en la Nueva Traducción Viviente que el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehoadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, el pueblo está alegando. Todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa de Jehová. Esto es lo que el pueblo alegaba. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. En el versículo 4 dice: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado muy poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que le está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces dice Ageo, o sea el Señor a través de Ageo, me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres, y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo le hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué?, pregunta justamente el Señor. Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. El contexto es que la casa del Señor estaba totalmente derruida, estaba deteriorada, y fíjense que cada vez que hay un deterioro espiritual, pues cada persona se ocupa de sus cosas, se ocupa de su trabajo, se ocupa de sus bienes. Cuando no hay ese fuego de parte de Dios, pues las cosas que tienen que ver con el ámbito espiritual y aún con la iglesia, la casa de Dios, pues se tienen en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta, en última instancia. Y esto es justamente el punto donde el Señor está hablando a su pueblo. Es por causa de ustedes, dice el versículo 10, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosecha. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Esto es el diagnóstico de la frialdad espiritual. Entonces, diga conmigo, entonces. Ese entonces es muy significativo. Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de
Jehosadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Geo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego a Geo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes. Esto es el mensaje que el Señor le dio a su pueblo. Entonces, diga conmigo, entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel. Entonces el hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesuá, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo, el Señor despertó ¿qué? El entusiasmo. Diga conmigo, entusiasmo. Esto es lo que el Señor despertó. Y comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, un mes después, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Mis hermanos, hace un buen tiempo atrás hemos definido el liderazgo espiritual como el saber dónde quiere Dios que la gente esté y tomar nosotros la iniciativa usando métodos para llevarlo al lugar donde Dios quiere, usando los métodos de Dios. Habíamos definido que el liderazgo espiritual tiene que ver con el discernimiento, el entendimiento de saber dónde cada uno de aquellos quienes nos rodean están. ¿Dónde están? Pero no dónde están físicamente, ¿sí? Para eso usted tiene una aplicación y sabe dónde físicamente están cada uno de sus integrantes familiares, sino saber dónde están espiritualmente. Entonces, usted tiene un parámetro. Usted sabe que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Usted conoce estas 9 virtudes y entiende que es todo lo que tiene que tener un hijo de Dios. Obviamente que este es el punto donde usted dice, bueno, es un hijo de Dios, es una persona nacido de nuevo, mi familiar, mi entorno, aquel que está cerca mío, y entiendo que tal vez no está al 100%, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y cada una de estas virtudes. Están al 10, al 20, tal vez al 3 o al 5. Pero tenemos que discernir, diga conmigo discernir. Discernir dónde se encuentra aquella persona y llevarla a donde debiese estar. Esto es muy importante. De hecho, esta es la función que como pastor yo tengo. Tengo que discernir dónde se encuentra cada uno de ustedes y poder llevarlo a un, digamos, a un 2.0, por así decirlo, a un nivel mayor de entendimiento, de conocimiento, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y usted dice, usted, la respuesta es no. O no, obviamente yo tengo herramientas espirituales, que es la exhortación, que es la palabra, que es la oración, la lectura de la palabra, la enseñanza de la palabra. Son herramientas, diga conmigo, herramientas que tenemos para poder llevar por medio del Espíritu a aquella persona que está desde un nivel hacia otro nivel. Ahora, cada uno de nosotros en diferentes escenarios debiésemos hacer exactamente lo mismo. Un líder espiritual es aquel justamente que sabe dónde está la persona y toma la iniciativa usando los métodos del Señor para llevarlo hacia el lugar del Señor donde Dios quiere que la persona esté en total dependencia del poder de Dios. Al final del día, no es que nosotros pudiésemos hacer algo. Yo no puedo hacer nada por ustedes. Reconozco mi limitación, pues, porque entiendo que solo Dios puede hacer la obra en su vida. Sin embargo, yo puedo tener discernimiento de dónde usted está y dónde usted debiese estar. La pregunta es, ¿y dónde Dios quiere que la gente esté? O pudiera ser, ¿dónde Dios quiere que tal vez usted esté? La respuesta es sencilla. Dios quiere que usted o la gente que está alrededor de usted esté
en una condición espiritual y un estilo de vida que demuestre la gloria de Dios y dé honor al nombre de Dios. Al final del día, los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que van en incremento en nuestras vidas, van justamente demostrando la gloria de Dios y da honor al nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros o los otros que están en nuestro derredor ponen a Jesús como la perla de gran precio. ¿Me va a entendernos aquí? Muy bien. Por lo tanto, la meta del liderazgo espiritual es que lleguen a conocer a Dios y le glorifiquen en todo lo que hacen. Eso es la meta. La meta es que cada uno de ustedes pueda glorificar a Dios. La meta es que usted pueda llegar a conocer a Dios en su amplitud y en su magnitud, de acuerdo a esa revelación progresiva y su obediencia al Señor que usted día con día va teniendo. Por eso el liderazgo espiritual no apunta tanto a dirigir a las personas. No es que, bueno, tú haces esto. No. El liderazgo espiritual no apunta a dirigir a las personas. El liderazgo espiritual apunta a cambiar las personas. ¿De qué sirve que haya una persona que diga, bueno, aquí suena mi chicharrón y aquí? Pero honestamente eso pudiera ser un líder natural. El líder espiritual, la función del líder espiritual tiene que ver con el cambio del corazón. Obviamente obra del Espíritu Santo, pero Dios se vale de aquellos ministros de reconciliación que somos cada uno de nosotros para hacer la obra. Por eso podemos hacer que la gente haga lo que queremos, ¿sí o no? ¿Pudiéramos hacerlo? Claro que sí. Pero si su corazón no cambia, de hecho, no los hemos liderado espiritualmente hablando. Esto es muy importante y esto es una base que ya hemos enseñado y que tenemos que reafirmar en cuanto a este principio, que lo importante, lo real, lo verdadero es el cambio. Diga conmigo, cambio. Es ese cambio que solo Dios puede hacer. Por eso nosotros no lo estamos llevando donde Dios desea que estén, si solamente pues le pedimos a las hermanas que puedan pues hacer la comida, y a otros hermanos que hagan la limpieza, y a otros hermanos que repartan folletos, y a otros hermanos que hicieran o hiciesen labores que al final del día son labores, pero que no conllevan un cambio, una transformación en sus vidas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hace muchos años atrás, cuando recién llegamos a este edificio, empezamos a cortar el zacate, cosa que vamos a volver a partir de julio. Resulta de que empezamos a cortar el zacate y vinimos con 4 o 5 hermanos, de los cuales 3 se la pasaron rezongando todo el tiempo. Hicieron el trabajo como ninguno. Creo que quedó mejor cortado el zacate que de lo que está ahorita, ¿no? Pero los 3 se llevaron a las patadas, ¿sí? Fue la primera y la última vez que cortamos el zacate. Luego contratamos una compañía para que lo hiciera. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Bueno, porque al final del día no era tan importante cortar la yarda. ¿Me va entendiendo? No es tan importante hacer la comida. Aunque claro que es importante que tengamos la yarda baja y que tengamos la comida para poder servirnos. Pero lo importante es aquella transformación, aquel cambio que hay en nuestro corazón y la motivación de amor que Dios pone en nuestra vida para poder hacerlo. Por eso nosotros no lo estamos llevando donde Dios desea que estén solamente por decir que la persona hiciese algo, ya que el cambio tiene que ser el cambio del corazón. De hecho, todos tienen la responsabilidad de liderazgo en ciertas relaciones y en diferentes escenarios, pero mi interés como parte de esta serie de preguntas y respuestas consiste en las características de una persona que debe ser un líder espiritual que sobresale en esa calidad de dirección. De hecho, el liderazgo espiritual es la secuencia de eventos. Diga conmigo, secuencia de eventos, donde el alma humana debe evolucionar en su relación con Dios. Y justamente debe dar estos pasos espirituales que son absolutamente fundamentales.
y de hecho son cosas que todo cristiano debe obtener hasta cierto punto, y cuando haya obtenido ya mucho fervor en aquellos puntos que vamos a desarrollar en esta noche, pues tendrá la capacidad, tendrá esta profunda convicción y tendrá un fuerte liderazgo espiritual. Es justamente el proceso de lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. ¿Cuáles son ellos? Bueno, el primero es que glorifiquen, que otros glorifiquen a Dios. Esto es el principio del liderazgo espiritual. El objetivo final de todo liderazgo espiritual es que otros puedan llegar a glorificar a Dios. De hecho, eso significa que logren sentir, que logren pensar, que logren actuar de tal manera que glorifiquen al verdadero carácter de Dios. De una manera en la cual la persona que está en derredor nuestro pueda exaltar a Dios en todo lo que él o ella realiza. Fíjense de acuerdo al Evangelio de Mateo, capítulo 5, del verso 14 al 16, la palabra nos dice, o nos muestra, que el método crucial por el cual un líder cristiano lleva a otros a glorificar a Dios es la base de poder amar, el poder amar a aquellos quienes están en nuestro derredor con el amor de Dios. Dice el Evangelio de Mateo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, y alaben al Padre que está en el cielo. Este texto nos demuestra que existe una actitud, hay una actitud y estilo de vida tan distintivo, tan marcado, tan diferente, que cuando aparece en el campo de la humanidad, en el campo de nuestra vida normal, da evidencias de la gloriosa confiabilidad que podemos tener en nuestro Dios. De hecho, da justamente la evidencia válida que hay un Dios y Padre Celestial que es gloriosamente confiable. Cuando la realidad de la promesa de Dios de cuidarnos y obrar todas las cosas para nuestro bien se cimentan en nuestros corazones, para que no caigamos víctimas de la avaricia, víctimas del temor, víctimas de la vanagloria, sino que manifestemos ese contentamiento, manifestemos ese amor, esa libertad hacia otros, entonces el mundo tendrá que admitir que el que nos da esperanza y libertad debe ser real y glorioso. Si nosotros vivimos de esa manera, donde podemos externar la gloria de Dios, donde podemos manifestar el favor de Dios, donde podemos amar de la manera en la cual Dios nos ha amado, y podemos confiar en un Dios que nos está sosteniendo, que no dependemos de un gobierno, de una situación económica, sino que dependemos del cuidado y la protección de Dios en todo momento, pues da evidencia a nuestro entorno de que es Dios quien nos está sosteniendo. Por eso es que en segunda instancia, la otra característica de aquel líder espiritual que va formándose a través de la obra del Espíritu es que aquel ama tanto al enemigo como al amigo, confiando en Dios y esperando en sus promesas. Entonces, ¿cómo obtendremos un amor con suficiente fuerza para bendecir, orar y amar a los enemigos? Bueno, la respuesta que nos dan las Escrituras es que la confianza en Dios y la esperanza que encontramos en sus promesas nos llevan a amar. La confianza y el amor que encontramos en las promesas de Dios nos llevan como una secuencia a poder amar de esta manera. El apóstol Pablo en Gálatas, escribiendo a la iglesia en Galacia, en el versículo 6 del capítulo 5, nos dice: en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Esto significa que cuando tenemos una fe fuerte en la bondad de Dios, inevitablemente resulta en amor. ¿Me explico? Es una fe fuerte, una fe confiada, una fe que nos afirma
de que no todas las cosas pueden llegar a ser buenas, pero que todas las cosas nos ayudan ¿para qué? Para nuestro bien. Colosenses, el apóstol Pablo escribiendo le dice en Colosas, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, nos dice: pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Fíjense la esperanza, ¿sí? Y la fe. La esperanza en la obra de Cristo, la esperanza en gloria en su presencia. Que esto genera justamente el haber recibido noticias de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos, ¿sí? Esto es vital en cuanto a nuestra experiencia. En otras palabras, cuando nuestra esperanza es fuerte, somos liberados de los temores y preocupaciones que obstruyen el libre ejercicio de actos de amor. Somos liberados. Diga conmigo: soy liberado. Soy liberado y puedo amar de una manera intensa, ¿sí? Obviamente el mal del otro pudiera afectarme, pero en el Señor pues tengo una visión mucho más elevada. Por lo tanto, un líder espiritual debe ser una persona que tiene una fuerte confianza en la bondad soberana de Dios al hacer obrar todas las cosas para nuestro bien. No es que todo sea bueno, pero todas las cosas obran para nuestro bien. Luego, en tercera instancia, debiésemos meditar y orar sobre la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado del oír, ¿bien? De oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y el Salmo 119, verso 18 nos dice: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. La pregunta es: ¿cómo lograremos nosotros pecadores llegar a tener este tipo de confianza en Dios? Bueno, la respuesta es sencilla. Abre, Señor, mis ojos, Señor, para que pueda oír, mis ojos para que pueda ver, mis oídos para que puedan oír. Dice la palabra: abre los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. De hecho, estos dos textos juntos nos demuestran que la fe en Dios está arraigada en la palabra de Dios. Y esto conecta dentro de aquel discernimiento que puedo llegar a obtener a través de la palabra para poder amar a aquel que está cerca mío, que está en mi derredor. Cuando escuchamos la palabra de Dios, especialmente en la predicación de Cristo, en quien todas las promesas en Dios encuentran un sí, somos movidos a confiar en Él, pero esto, claro, no sucede automáticamente. De hecho, debemos orar para que nuestros ojos sean abiertos al verdadero significado de la palabra de Dios en las Escrituras. Por tanto, el líder espiritual debe ser una persona que medita constante y sonantemente en la palabra de Dios, para que Dios le dé iluminación, para que pueda darle claridad. De esta manera, de otro modo, su fe se debilitará, su amor languidecerá y nadie será conmovido a glorificar a Dios a causa de él. ¿Por qué? Porque no hay esta comunión, esa apertura. Recuerde usted que a solas Dios lo ha salvado. ¿Qué le hace pensar que Dios no quiere pasar tiempo a solas con usted? Es muy importante. Y para poder llegar a entender justamente este proceso, lo que la Biblia nos habla es justamente el poder reconocer nuestra incompetencia, o nuestra impotencia, o nuestra fragilidad. Finalmente, la pregunta es: ¿cómo es que llegamos a ser una persona que tiene este tipo de disposición a usar su tiempo y estar abierto a la palabra de Dios? La respuesta parece ser que debemos reconocer nuestra impotencia, nuestra incompetencia, nuestra necesidad. Por eso es que todo verdadero líder o liderazgo espiritual está arraigado en la desesperación. Esto es vital.
Es en la desesperación de saber que no la podemos hacer nosotros. Fíjense que esto se aplica dentro de todos los contextos, pero hay uno en forma particular en el cual nosotros tenemos que tener discernimiento y entendimiento en cuanto a nuestra función de amor y en nuestra relación también como iglesia. La pregunta es, ¿cómo pudiese relacionarme con aquel que es inconverso, con aquel que ha dejado de congregarse? ¿Cómo puedo externar mi amor? ¿Bien? ¿O cómo puedo externar mi amor con aquel que de repente no comparte ningún valor cristiano? Tiene una moral, tiene una manera de vivir totalmente distinta a mí y, para colmo de los males, trabaja en mi ámbito laboral, ¿no? Bueno, la Biblia nos muestra justamente que el Evangelio es el poder de Dios y que el poder de Dios ha de tener que hacer la diferencia a partir de la obra de Cristo manifestada en mi vida por los frutos, no tanto por lo que hable. El proceso lo hace Dios y yo tengo que esperar la obra de Dios en la vida, en el entorno donde estoy. De hecho, tengo que orar y pedir al Señor: Señor, muéstrame donde tú estás obrando para poder unirme a lo que tú estás haciendo. Vamos a hacer esta oración juntos. Señor, muéstrame donde tú estás obrando para unirme a lo que tú estás haciendo. Esa debiera ser nuestra oración, porque no hay uno que busque a Dios. No hay ni uno, ni aún uno, dice la palabra. Y aquel que busque a Dios es porque el Espíritu Santo está tocando su vida. Entonces, la oración de cada uno de nosotros: Señor, muéstrame dónde tú ya estás obrando para unirme a lo que tú estás haciendo y no dejar pasar la oportunidad, no dejar perder esa oportunidad. ¿Bien? Entonces, ese es el continuo, la continua atención que debiésemos tener. Ahora, y obviamente externamos el amor de Cristo, lo externamos. Alguien alguna vez me dijo: pastor, se puede ser, tengo una condición inmoral en mi sexualidad y puedo ser cristiano. Entonces le digo: bueno, las dos cosas no se pueden ser al mismo tiempo, O eres cristiano o tienes esa condición de inmoralidad. No se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y con gracia se lo dije. La cosa es que no le gustó tanto, pero lo entendió. ¿Me explico? Y pudiéramos tener gracia sin confrontar, porque el amor de Dios al final del día es aquel que nos conmueve, nos lleva a generar esos puentes con las personas para que seamos nosotros los ministros de reconciliación. ¿Vamos bien? Muy bien. Pero también pasa en que nosotros vemos hermanos que cumplen la función de aquellas ovejas perdidas, que es la perniquebrada, a las que debiésemos prestar atención, pues son aquellos hermanos, hermanas que por alguna razón, motivo, circunstancia están dando vueltas aburridas en su desierto y están en comunión con la iglesia, están en comunión, diga conmigo comunión, están en comunión con la iglesia, pero faltan algunos domingos, no vienen. Entonces nosotros los llamamos, los invitamos y estamos en contacto con ellos, orando constante e insistentemente por sus vidas y por su condición. Al final del día solo Dios también puede hacer la obra, pero entendemos que en algún momento Dios ha de hacer la obra. Sabemos también que hay personas que toda su vida han de escuchar el Evangelio y que no han de cambiar, y eso depende de Dios y de la persona. Pero esas ovejas que están, perdidas, por así decirla, vamos y las encontramos, las buscamos. Yo recuerdo hace bastante tiempo atrás, que tomé un ejemplo que había leído en un libro de historia, ¿no? De historia cristiana, y que lo apliqué con un hermano que fui a verlo. Él vivía vivía lejos de la ciudad, vivía en una casa rural, y se calentaba en la casa con un fuego de lumbre, ¿no? Y tenía brasas y todo ello, ¿no? Entonces yo llegué a la casa
Y cuando llegué, pues él sabía que hacía como un mes que no venía a la iglesia, sabía que el pastor, más tarde que temprano, más temprano que tarde, ¿qué creen? Le iba a caer, ¿no? O sea que no era novedad que yo y fuese a la casa. La cosa que yo llego y me siento con él me da una taza de café y nos quedamos en silencio, porque él pues no quería hablarme nada, ¿no? Nada. Entonces yo lo que hice fue agarrar pues un palo que estaba y en la lumbre lo que hice fue apartar una brasa, la aparté. Y esa brasa poquito a poquito se fue apagando. Y cuando la mira dice, ya la entendí, el domingo que viene voy. Gracias, Dios lo bendiga. ¿Me explico? Tenemos la virtud del amor, la manera sabia en poderle hacer entender al hermano que tiene que reencontrarse con el Señor, y obviamente que atrás de esa ausencia había circunstancias, situaciones muy complejas. Obviamente no era que había dejado de venir, no, había situaciones complejas, de situaciones en lo personal, pero Dios por su gracia permitió que el amor pudiera cubrir sus vidas y él y su familia pudieran nuevamente, aún hoy, estar en la congregación. ¿Bien? Muy bien. Pero también tenemos de aquellos quienes por razones, motivos y circunstancias, como el hijo pródigo, se van para afuera, ¿no? Se van para afuera. Entonces la iglesia discierne que como el padre del hijo pródigo siempre lo espera en las puertas, siempre lo espera a las puertas o en la puerta. De ir a buscarlo no quiere volver. No quiere volver. Ahora, usted dice, ¿y cómo así? Bueno, fíjense, yo tengo 2 preciosas princesas en mi casa y un príncipe. Usted sabía, ¿no? ¿Sí? Bueno, fíjense que yo tengo que considerar que algún día, bueno, puede que vengan los pretendientes o las pretendientas, ¿no? O la pretendiente, no los pretendientes, ¿no? A ver, quiero graficarse de una manera muy creativa, ¿no? Miren, cuando hay un pretendiente de alguna de mis hijas, lo más saludable es que el pretendiente quiera tener una relación con su papá y su mamá, o sea, con nosotros, ¿no es cierto? Y el pretendiente viene a mi casa. Yo le abro la puerta, lo saludo, lo abrazo, le doy un beso también, ¿sí? Sí, al pretendiente, ¿bien? O al otro, el pretendiente, algún día al otro pretendiente o la pretendienta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues quiere entrar a la casa, ¿me explico? Entonces, fíjense que esto se puede graficar en cuanto a la vida de la iglesia, porque cuando nosotros vemos que hay algún hermano que quiere congregarse, o sea, que da síntomas, que da, digamos, señales de pródigo, pues nos llama por teléfono y quiere congregarse, quiere venir a la congregación. Entonces, cuando él da esa señal de ser pródigo, y llama, pastor, mire, este domingo lo llama Javier o lo llama a Gerardo y dice, Gerardo, quiero ir contigo este domingo a la iglesia. Pues claro, vente. Ahora, cuando no quiere venir, no, yo solo quiero conectarme contigo, Gerardo, y contigo, Javier, y contigo, pastor, pero no quiero conectarme con toda la iglesia. Entonces esas no son buenas señales, ¿me explico? No son buenas señales, porque es como el pretendiente que no quiere entrar a la casa. ¿Me va entendiendo? Cuando el pretendiente no quiere entrar a la casa, pues no es una buena señal. Así que, mis hermanas lunas, considérenlo cuando existan los pretendientes, mis hermanos, bueno, todos los que estamos en ese target, ¿no? Y esto, fíjense que es muy saludable en la comprensión en que, como dice el apóstol Pablo, bueno, dice, aquel que es cristiano y que tiene cierto comportamiento, ténganlo distante. Pero ¿y eso por qué? ¿Cómo así? Bueno, eso tiene que ver con aquella persona que, diciendo ser cristiana, que dejó la casa y anda prodigando por el mundo, pues bueno, tenemos que considerar esto para que de esta manera poder saber si realmente, pues,
dejamos de ser ingenuos. Obviamente los amamos, pero la ingenuidad es signo de inmadurez, y nosotros no somos inmaduros, no somos ingenuos. Nacimos de noche, pero no nacimos anoche, ¿sí? Entonces, no somos ingenuos. Y nosotros queremos, obviamente los amamos, pero entendemos que lo mejor sería pues que no atenderlo en la puerta, ¿me va entendiendo? Sino que entre adentro de la casa. Y cuando entra, lo saludamos, y estamos con él, estamos todos con él, ¿amén? Claro que sí, claro que sí. Estamos, ¿por qué? Porque dio una señal. Y cuando da una señal, ahí nos vamos todos. Vamos corriendo a buscar a nuestro hermano. Esto es muy importante entenderlo. Y es ahí donde vamos comprendiendo justamente el poder reconocer nuestra incompetencia, pero también reconocer de que nosotros, por nosotros mismos, nada podemos hacer. De hecho, esto significa que el principio de todo liderazgo espiritual debe ser el reconocimiento que estamos enfermos y necesitamos un médico. Una vez seamos humillados hasta este punto, estaremos abiertos a leer las recetas del médico en la palabra, y mientras leemos sus maravillosas promesas que justamente van ministrando nuestra vida, nuestra fe crecerá fuerte y nuestra esperanza se consolidará, se solidificará, se macizará. Y cuando nuestra fe sea fuerte y nuestra esperanza sea sólida, todas las barreras al amor, como toda barrera que haya en cuanto a avaricia o temor, se ha de desvanecer. Toda barrera que tengamos en cuanto a poder amarnos, ya amamos de verdad y amamos honestamente. Cuando nos convertimos en el tipo de personas que está dispuesta a arriesgar su vida sin guardar resentimiento, y podemos dedicar nuestra energía para hacer el bien en lugar de buscar nuestra propia exaltación, entonces la gente verá y dará gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Yo pienso que no habrá liderazgo exitoso sin observar largas temporadas de oración y meditación en la palabra. Debemos hacerlo. De hecho, los líderes espirituales deben levantarse temprano para encontrarse con Dios antes de cualquier otro encuentro con alguien más. Recuerden que quizás es muy necesario poder tomar una agenda juntamente con nuestra Biblia y empezar a anotar aquellas revelaciones e ideas que Dios va poniendo en nuestro corazón, ya que tendremos la capacidad de poder discernir, de encontrarnos primeramente con Dios por sobre todas las cosas, de entender que así como el alimento físico es la base para un buen día de trabajo, ¿qué nos hace pensar que el alimento espiritual no sea justamente lo indispensable para un día de lucha espiritual? Entonces debiésemos tomar esta determinación. Obviamente querrán leer libros que están inspirados, que obviamente la Biblia es uno de ellos, pero otros libros, ¿no? Hay un libro que es altamente recomendable, de un escritor, se llama él Watchman Nee. Sería bueno que puedan, pues, aunque sea, empezar hasta en internet está free, gratis, ¿no? Y es un libro, son libros que hablan muy profundamente sobre las vivencias espirituales. Bueno, tenemos escritores aquí, escritoras aquí en nuestra iglesia también. Son libros que son de alta inspiración. Y otros, ¿no? Hay otros libros que juntamente con la Biblia nos inspiran, obviamente la Biblia en primera instancia, y otros libros que nos ilustran ejemplos que nos son de mucha y gran bendición. De hecho, quisiera para concluir leerles un testimonio de el hermano George Mueller, que él nos va relatando su historia de crecimiento espiritual. Y dice que, George Mueller fue muy notorio por su gran fe en la obra en los orfanatos. Y en su autobiografía nos ofrece una sección titulada ¿Cómo estar constantemente feliz en el Señor? Quiero leérselos porque nos ha de ilustrar en un método
que puede ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Fíjense que justamente John Mueller dice en su escrito, él se queja cómo por años él trató de orar temprano en las mañanas y encontró que su mente se distraía una y otra vez. ¿A quién no les ha pasado, no? O sea, es algo que no solamente a Mueller le ha ocurrido. Fue entonces cuando él descubrió lo que documenta aquí de esta manera. El punto es este, dice Mueller. Miré con mayor claridad que nunca que mi primera y más grande responsabilidad, la cual debo cumplir diariamente, es tener un alma feliz en el Señor. El punto es claro. Debí entender o debí saber que lo más importante es tener diariamente un alma feliz en el Señor. De hecho, mi primera preocupación no es cuándo debo servir al Señor, ni cuánto debo glorificar al Señor, sino cómo puedo llevar mi alma a un estado de felicidad y cómo mi hombre interior puede ser alimentado. Esto es lo que dice Mueller como algo muy importante para su vida. Antes de este descubrimiento, dice Mueller, mi costumbre por casi 10 años fue el darme en oración justo después de vestirme en la mañana. Ahora veo que la cosa más importante que debo hacer es entregarme a la lectura de la palabra de Dios y la meditación en ella para que de esta manera mi corazón sea consolado, mi corazón sea favorecido, mi corazón sea advertido, reprobado e instruido, de tal manera que, mientras medito, mi corazón podrá llegar a un punto de comunión, de experiencia, una experiencia con Dios. Diga conmigo experiencia. Es una experiencia con Dios. Empecé entonces a meditar en el Nuevo Testamento desde el principio temprano en la mañana, dice Mueller. Lo primero que hice después de presentar una breve petición para que Él bendijera su preciosa palabra, fue empezar a meditar en la palabra de Dios buscando obtener en cada verso una bendición. No con el fin del ministerio público de la palabra, Mueller era pastor, no con el fin de la predicación sobre mis meditaciones, sino con el fin de obtener alimento para mi alma. Lo primero que él buscaba era alimento para su alma. El resultado que he encontrado casi invariablemente es que después de algunos minutos mi alma es llevada a confesión, a gratitud, a intercesión, a súplica. De tal manera que aún no entregándome a la oración, sino a la meditación de la palabra, con frecuencia casi de manera inmediata, mi meditación se transformaba más o menos en oración. Así, cuando confieso, intercedo, suplico, doy gracias, al proceder al siguiente verso, me sumerjo en oración por mí y por los otros según me guía la palabra, pero aún manteniendo como prioridad que el objeto de mi meditación es alimentar mi alma. Esto es lo que decía Mueller. El resultado es que casi siempre hay una gran cantidad de confesión, hay una gran cantidad de gratitud, hay una gran cantidad de súplica, hay una gran cantidad de intercesión entretejido en mi meditación, y mi hombre interno casi invariablemente es sensatamente alimentado y fortalecido, y cuando llega la hora del desayuno, con raras excepciones, me encuentro en un estado, si no feliz, al menos en paz. Él dice, cuando llego al desayuno, pues ya me siento tal vez no feliz, pero tengo paz. Ahora que Dios me ha enseñado este punto, es tan sencillo para mí como cualquier cosa, que lo primero que debe hacer un hijo de Dios en la mañana es obtener alimento para su hombre interior. Así como el hombre externo no está capacitado para trabajar por cualquier periodo de tiempo, a no ser que se alimente, y siendo una de las primeras cosas que hacemos en la mañana, de la misma manera lo debemos hacer con nuestro hombre interior. Debemos tomar alimento para eso según se nos permita a todos. Ahora bien, ¿cuál es el alimento para el hombre interior? Y Mueller dice, bueno, la oración tal vez no lo sea en primera instancia, sino que lo más importante es la palabra de Dios, y aquí de nuevo, no la simple lectura de la palabra de Dios, de tal manera que pase por nuestra mente como el agua corre por un tubo, sino considerando lo que leemos, reflexionando sobre ella y aplicándola a nuestros corazones. ¿Se va entendiendo? Muy bien.
Por la bendición de Dios, atribuyo a este método la ayuda y fortaleza que he tenido para cruzar en paz profundas pruebas, de tal forma como nunca antes experimenté. Y después de haber utilizado este método por más de 40 años, ¿por cuánto tiempo? 40 años. Puedo, de la manera más completa y en el temor de Dios, elogiar este método. Luego dice, qué diferente es cuando el alma es refrescada y llevada hacia la felicidad temprano en la mañana, que cuando sin ninguna preparación espiritual enfrentamos el servicio, las pruebas, las tentaciones que se nos presentan. Nos debemos animar a todos a perseverar en la meditación de la palabra de Dios. Bien, fin de la cita de nuestro hermano George Mueller. Fíjense cómo este método tan sencillo, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Que nos va a llevar a poder tener un paso más en nuestra relación personal con Dios. Y el alimento, lo primero, deje su Biblia ahí al ladito de su cama y apenas se levante, pues lo primero que hace no es mirar el celular, lo primero que hace es abrir la palabra y meditar en ella. Y de esa forma, esos ríos de agua viva empezarán a inundar su corazón. Amén. Muy bien, a la pregunta es, ¿cómo es un líder espiritual? Un líder espiritual es un hombre que busca a Dios, que busca de Dios. Vamos a seguir otro rostro y vamos a orar.